Buenos días, mis queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor. Fidelidad a nuestro Padre Dios, el soberano de toda creación. Con fidelidad a la amada del Señor, que es la Iglesia. Con fidelidad a la palabra del Señor. No queremos enseñar nada que no sea de acuerdo a la bendita palabra del Señor. Soy consciente de lo que la Escritura nos dice a los que enseñamos de la vida espiritual, de la vida de fe. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, por esa gran responsabilidad, siempre estamos apegados a la palabra de Dios, a la bendita palabra del Señor, lo que ella nos plantea, lo que ella nos dice, y no a ideas o pensamientos humanos, ni tampoco a las corrientes de este mundo, sino a lo que dice la Escritura. También, mis queridos hermanos, en el día de hoy les mencionamos acerca de la necesidad que estemos intercediendo, orando por los esposos Rosero, Edgar y Luz, que tienen problemas de salud. Igualmente seguimos orando por la restauración total de nuestra hermana Marta Isaura, y coloquemos la vida de nuestro hermano Pedro Pérez delante de la presencia del Señor para que toque su cuerpo trayendo sanidad. Asimismo, por Pedro Manuel Pérez, su hijo, tiene que ser operado de la vista. Vamos a orar al Señor para que salga bien de la cirugía, que no haya ningún percance. Y también no se les olvide seguir orando por nuestra hermana Beatriz, por su salud, que el Señor la restaure plenamente, que le dé vigor a sus huesos, como dice la palabra. Jehová me pastoreará siempre, en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Entonces, que el Señor nos fortalezca bajo su gracia y su amor. Oramos también por Carlos Hernández, y que la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Nuestro buen Señor y Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta hora y te pedimos tu bendición para todas las personas que hemos mencionado, que la presencia tuya y tu paz y amor esté sobre sus vidas, trayéndoles, Señor, sanidad y vida eterna. Gracias, eterno Padre, por la bondad y misericordia tuya, que se hace manifiesta a través de los días, porque tú, Señor, nos bendices y estamos agradecidos de tanta bendición. Por eso, mi Señor, clamamos a ti, al Dios de bondad, al Dios de amor, a ese Padre bueno, a ese Padre amoroso, a nuestro buen pastor, para que seas atendiendo nuestra súplica. Nos invitas en tu palabra a que clamemos a ti, que tú nos escuchas, y que antes de que hablemos tú ya sabes lo que necesitamos. Por eso, Señor, nos unimos en oración en esta hora con la Iglesia del Centro para la Excelencia Familiar para interceder por nuestros hermanos, por los Rosero, por los Aguirre, por los Jaramillo, por nuestra hermano Hernández, por la familia Pérez, eterno Dios, Marta Isaura, y Pedro y su hijo. Que tu misericordia, Señor, sea sobre sus cuerpos, dándoles bendición. Agradecidos estamos por tus favores en medio nuestro. Señor, también algunos que no hayan mencionado acerca de su necesidad de oración, yo te pido, Padre, porque tú les conoces su necesidad, que sea respondiendo a sus ruegos en esta hora. También te imploramos que salves nuestras familias, aquellos que tienen corazón endurecido, Señor, de nuestras familias, dales un corazón de carne, que puedan buscarte, agradarte en todo. Señor, te pedimos también por nuestros hermanos de San Andrés y Providencia, que están padeciendo por las inclemencias causadas, Señor, por el huracán. Yo te pido en el nombre de Jesús, que seas, Señor, brindándoles bendición, que seas guardándole, y también muéstranos la manera en que podemos colaborar, ayudarles
para que puedan ir superando esta crisis. Tu bendición sea sobre ellos en todo tiempo, amado Señor. Igualmente a la gente de Centroamérica, que tu paz y amor sea sobre ellos. También, eterno Padre, mira la problemática de nuestros países latinoamericanos, el problema en Perú, en Venezuela. También te pedimos, Señor, por nuestro país. No permitas, eterno Padre, que el enemigo se enseñoree de nuestro país. Señor, tu palabra dice que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Permite que esta sea una nación para ti. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que cada colombiano se rinda ante tu presencia. Bendice a nuestros gobernantes, bendice, Señor, los congresistas, los legisladores, y también te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a nuestro presidente y también a la alcaldesa de nuestra ciudad. Padre, tú conoces su mente y corazón, sálvala por tu misericordia, vuelve su corazón a ti y permítele, eterno Padre, que ella pueda gobernar con sabiduría. Y Señor, permítele que pueda conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y encontrar la salvación en tu inmenso amor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, quien lo hizo posible. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos venido estudiando acerca de el Sermón desde el Monte, o conocido famosamente como el Sermón del Monte. Hoy estamos en el estudio número 7 de el Sermón del Monte, y nuestro tema es el camino de la justicia en el reino. Lo encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18 de la palabra del Señor. Mateo 5, 17 al 18 de la Escritura. El camino de la justicia en el reino. Un joven profeta de Galilea estaba proclamando que el reino de los cielos se había acercado. Los judíos inmediatamente querían saber si él aboliría la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas, de los cuales se asumía que ellos eran los guardianes e intérpretes. Pero allí estaba Jesús listo para declararles cuál era su posición. Así que veamos entonces el reino y la ley de Dios. Trataremos acerca de la relación de la misión de Cristo a la ley. La misión de Cristo y la ley lo encuentra en Mateo 5, 17 al 26. Aquí empieza la principal división del discurso en el que nuestro Señor muestra la relación de sumisión a la ley de Moisés. O sea, sumisión, sometimiento, sujeción a la ley de Moisés. Y afirman que lejos de proponerse relajar las restricciones o derrumbar su autoridad, vino para cumplirla. Aquellos que piensan y enseñan que Jesús vino a cambiar la ley y todo lo demás y que ahora entonces bajo la gracia no tenemos nada que ver con la ley, están totalmente equivocados. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor nos plantea que la ley de Dios permanece para siempre. Habiendo manifestado ciertas características de los súbditos del reino mesiánico, en los versículos 12 y 13 de San Mateo 5, de su influencia y responsabilidad como la encuentra en los versículos 14 al 16, hablando acerca de ser sal y luz de la tierra, ahora Jesús procede a mostrar que el reinado mesiánico saca en algunos aspectos importantes, es muy distinto a lo que planteaban o se esperaba popularmente en aquel tiempo. O sea, la gente estaba esperando un reino mesiánico totalmente diferente a lo que Jesús comenzó a plantear. Ahora, prontamente Jesús reveló que él no era un revolucionario destructor ni un conservador reaccionario en cuanto a lo que se refería a Moisés y los profetas. Él declaró
que ni una jota ni una tilde de la verdad revelada será ignorada. O sea, en la ley dice no matarás y eso sigue siendo válido hoy. En la ley dice no adulterarás y eso sigue siendo válido hoy. En el versículo 17 de la palabra del Señor, en la primera parte de ese versículo 17 del capítulo 5, dice el Señor Jesús, no penséis. También en Mateo 10:34 está esto. Muchos en aquella época estaban esperando en cuanto al reinado mesiánico que había de ser una grande revolución política tal como tenía el desechamiento de las instituciones y las leyes y también iba a haber una restricción de la moralidad. Pero Jesús les dice, no piensen eso. No piensen que yo voy a hacer una gran revolución política. No piensen que yo voy a desechar las instituciones. No piensen que voy a cambiar las leyes y a quitar la restricción moral de ellas. No penséis. En algunos escritos judaicos posteriores se encuentra que ellos realmente esperaban que el Mesías viniera a abrogar la ley. Y sostenían esta idea por su interpretación de Jeremías 31:31. Muchos empezaban a creer que Jesús alentaba semejante designio revolucionario porque él ya había dado algunas muestras, como plantea Lucas y Marcos, llamando a un publicano para que fuera parte de sus discípulos, hablando en público con las mujeres, sanando el día sábado, día de reposo, comiendo con publicanos y con pecadores, Lucas 5:27 al 32, declarando que estaba haciendo un nuevo orden de cosas, Lucas 5:36 al 39, y en repetidas ocasiones él había desatendido esas ideas judaicas que tenían sobre el sábado, Lucas 6:1 al 11. Estas cosas para ellos les parecían revolucionarias y pensaban, bueno, este es el que va a cambiar todo ahora. Aunque nosotros sabemos que no eran contrarias esas leyes al designio y el espíritu verdadero del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que más bien los fariseos, escribas y saduceos habían hecho unos cambios a la ley a tal punto de que no les interesaba las personas por guardar el día, haciendo más importante el día que la gente. Y recuerden que debemos amar lo que Dios ama. Jesús atacó solamente las tradiciones de los hombres y las interpretaciones erradas de las Escrituras. Siempre mantuvo una lealtad inalterable a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas, diciendo que la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas eran indestructibles. En el mismo versículo 17, en la parte B, dice, no he venido. No penséis que he venido. No he venido, ¿a qué? Esa expresión empleada frecuentemente por Jesús indicaba, cuando él dice he venido, estaba indicando que tenía una misión. Mateo 9:13 y 10:34. También en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Y esto concuerda naturalmente con el hecho de su preexistencia, pero no debe ser tomado como una prueba de su preexistencia, porque esa misma expresión se aplica a Juan en el capítulo 11 versículo 1, o sea, a Juan el Bautista. En el versículo 17, en el versículo 17, en la mitad, en la parte, digamos, la parte C, dice, no he venido para abrogar. La palabra abrogar significa soportar, disolver, hacer pedazos. Es como tumbar una casa, un puente, una pared. Y se aplica también al templo. Mateo 26, versículo 61 y capítulo 24, versículo 2, cuando habla de derribar. Entonces, significa eso el término abrogar.
Y se usa figuradamente en Romanos 5:20 y en Hechos 5:38, hablando acerca de destruyas y desvanecer. Entonces, significa abrogar. Cuando dice no he venido para abrogar, entonces no he venido para disolver, no he venido para hacer pedazos, no he venido para tumbar, no he venido para destruir, no he venido para desvanecer la ley. ¿Para abrogar qué? ¿Para destruir qué? ¿Para derribar qué? Versículo 17 en la última parte, la ley o los profetas. Esta frase se emplea para denotar toda la escritura. Cuando dice la ley o los profetas se refiere a toda la escritura. Es una manera de referirse a las escrituras hebreas, es decir, a todo el Antiguo Testamento. Siendo la ley los 5 libros del Pentateuco, los de Moisés, pero también los profetas y el resto. En San Lucas, en el capítulo 16, versículo 16, habla de la ley, los profetas y los salmos, incluyendo probablemente la última división de los otros libros poéticos. Entonces, la ley y los profetas usted lo encuentra en Mateo 7:12, 11:13, 22:40 y Juan 1:45, en Hechos 13:15 y 28:23, también en Romanos 3:21. En algunos casos, mis queridos hermanos, la ley denota todo. Cuando dice la ley, denota todo, o sea, toda la escritura. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces la ley denota todo, como Juan capítulo 10 versículo 34 y capítulo 12 versículo 34 y en el capítulo 15 versículo 25, igualmente en 1 Corintios 14, 21. Entonces, cuando allí en estos textos que les he mencionado habla acerca de la ley, denota toda la escritura. Obsérvese que es la ley o los profetas. No son meramente los requisitos de Moisés que habían de continuar en vigor, cuando él dice la ley o los profetas. Entonces, no era que solamente iban a continuar en vigor las normas de Moisés, los escritos de Moisés, sino todo. Porque algunos judíos pensaban que los libros más sagrados del Antiguo Testamento eran los de Moisés. Ninguna parte de las escrituras que existían en su época había de ser revocada, ni la ley ni los profetas. Y cuando habla de ley y los profetas es una colección de los libros sagrados a los cuales se refiere, que están bien conocidos y bien definidos, y es la misma que tenemos en el día de hoy, que conocemos como el Antiguo Testamento en la palabra del Señor. Dice en el versículo 17, la parte E, a cumplir. Estoy desglosando todo el versículo 17. No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir. La palabra cumplir traducida aquí se explica en el capítulo 1, versículo 22 y significa llenar, completar. O sea, cuando dice he venido a cumplir, es a completar, a llenar. La mayoría de los expositores bíblicos entienden que la palabra denota cumplir haciendo lo que la ley exigía. Capítulo 3, versículo 15 y Romanos 13, 8. El salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, o sea, libre de defecto o cualquier mancha, y adaptada exactamente al objeto para el cual fue dada. Aunque para una economía más sublime y espiritual, sus principios podían ser desarrollados hasta una perfección mucho más alta. Esto en cuanto a lo que son los preceptos morales, materia de la cual nuestro Señor procede a hablar. Una idea equivocada es que Jesús era un reformador revolucionario que invalidó la ley de Moisés, imperfecta y gastada. Pero eso es todo lo contrario a el espíritu del pasaje. Recuerde que la ley de Dios es perfecta. Entonces no era ni imperfecta ni desgastada. En primer lugar, Jesús manifiesta expresamente todo lo contrario. No vino para destruir, sino para completar. Y completar es muy distinto a invalidar. Él vino a cumplir
la ley, es decir, a declarar el significado más amplio y celestial de ellas. Cumplir las Escrituras es como completar la edificación de una gran catedral que se ha estado construyendo por largo tiempo. Y en segundo lugar, los ejemplos que siguen en este capítulo no son un ejemplo de enseñanza contraria a la ley de Moisés, sino una extensión en la misma dirección. O sea, que Jesús toma lo que dice la ley y hace una extensión, pero manteniendo el mismo valor que tenía al comienzo. El único dicho que Jesús condena, el único dicho que Jesús habla acerca como de sacar de allí, o de abolir, o de eliminar, es cuando dice, y aborrecerás a tu enemigo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lo que condena Jesús cuando dice, y aborrecerás a tu enemigo, que está allí en el versículo 43. Pero, mis queridos hermanos, el asunto es que esto no estaba en la ley. Allí en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús, entonces, está en contra de aquello que dice, y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque esto no era de la ley, no estaba en la ley. Fue una adición rabínica. O sea, los rabinos, los fariseos, los escribas lo agregaron. ¿Por qué? Porque pues no entendían cómo se puede amar al enemigo. Pero Jesús mandó amar aún a los enemigos. Veamos el versículo 18. En el versículo 18 inicia en la primera parte diciendo, pero de cierto os digo. Ese de cierto os digo es en el original amén. Una palabra hebrea que significa firme, fiel, seguro. Apocalipsis 3:14. Se emplea a menudo en el Antiguo Testamento como un adverbio seguramente, verdaderamente. O sea, porque seguramente les digo, porque verdaderamente les digo. O sea, cuando está diciendo de cierto os digo, es seguramente os digo, verdaderamente os digo. Y es una fórmula empleada con frecuencia por nuestro Señor Jesús. En el versículo 20, versículo 26, capítulo 6, versículo 2, versículo 5, capítulo 16, el versículo 29, capítulo 8, versículos 10 y 11, donde Jesús emplea con frecuencia esa palabra de cierto os digo, que sirve para llamar la atención a lo que sigue como importante y ciertamente la verdad. Así como le decimos nosotros a alguien cuando estamos hablando, es que yo le digo, es que le aseguro, es esa misma expresión. En la segunda parte del versículo 18 dice, ni una jota ni una tilde. En Lucas capítulo 16, versículo 17, la letra iota es una letra del alfabeto hebreo, pero esa letra es como un apóstrofe, o sea, como una comilla, como una coma. Es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, pero aunque es pequeña, que es como una coma, sin ella el significado de una palabra podría cambiar totalmente el significado. Por ejemplo, Yahvé es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y significa yo soy. Yahvé, yo soy. La palabra Yahvé en el hebreo empieza con la iota, o sea, con la comilla. Voy a pedirle a mis hermanos de Santel que le coloquen en la pantalla la letra Yahvé en hebreo y ustedes van a ver la comilla al comienzo, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, pero para ellos es al final porque el hebreo se escribe de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. La nuestra, el español, es de izquierda a derecha. Y para que se den cuenta que es una especie de coma, pero está para el nombre de Dios. O sea que sin esa cambiaría totalmente el nombre.
Por eso el Señor dice, ni una jota, ni una tilde. ¿Qué? No van a pasar. ¿Hasta cuándo? El Señor dice, hasta que pasen el cielo y la tierra. Y esta expresión que dice, no pasarán hasta que pasen el cielo y la tierra, es una expresión proverbial que popularmente significa nunca. ¿Cuándo va a pasar el cielo? Nunca. Y dice, ni una jota ni una tilde hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que todo se haya cumplido. En el versículo 20, el Salvador debe haber asombrado a sus oyentes cuando dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué les parece? Si vuestra justicia, dice el Señor, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 3, versículo 15, Mateo 5, 6 y 10, Mateo 7, versículo 12, Mateo 22, versículo 34 al 40 y Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos a quienes Jesús denunció se jactaban de cumplir cabalmente la ley de Moisés. Pero su justicia no era una justicia, su justicia era una justicia legalista, detallista en el cumplimiento de la ley, de la letra de la ley, pero no tenía un espíritu de amor por Dios y por sus semejantes. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Y ellos oraban, ellos ayunaban, ellos diezmaban, ellos servían. Nosotros tenemos que hacer más que eso. No por legalismo, no por un cumplimiento frío de la letra de la ley, sino por gratitud a ese Dios que nos salvó, que nos rescató, que nos está restaurando en Cristo Jesús. Veamos algunas interpretaciones positivas de la ley. En el capítulo 5, versículos 21 al 48. Allí entonces encontramos las previsiones de la ley de Moisés, demandando una obediencia espiritual motivada por el amor. Una obediencia espiritual positiva motivada por el amor. Él dijo que uno era grande o pequeño en el reino en proporción a su obediencia y enseñanza del verdadero espíritu de la ley y los profetas. Jesús nos presentó 6 ilustraciones para mostrar cómo la justicia en el reino de los cielos excede a la justicia de los escribas y fariseos. O sea, veamos entonces 6 ilustraciones donde Jesús nos muestra que la justicia en el reino de los cielos excede a la justicia de los escribas y fariseos. Comenzamos por Jesús y la ira, en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 48, y Lucas capítulo 12, versículos 57 al 59. Aquí encontramos un sobresaliente, pero yo os digo, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. Ese yo os digo se repite 6 veces, versículo 22, versículo 28, versículo 32, versículo 34, versículo 39 y el 44. Si una palabra se repite varias veces en la escritura, hay que prestarle atención. Pero yo os digo. Jesús muestra cuál es la verdadera voluntad de Dios en cuestiones de odio, adulterio, divorcio, juramentos, venganza y amor a los enemigos.
Aquí nos presenta entonces cuál es la verdadera voluntad de Dios sobre estos puntos. A veces Jesús profundiza lo que está en la ley de Moisés, como en el versículo 22 y el 28. Pero en otros casos corrige o revoca lo que Moisés había dicho a sus antepasados, versículos 31 al 37. Jesús puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es el eterno Dios hecho hombre, porque es el Hijo de Dios. Mateo 11, 27, 17, 5 y 28, 18. Entonces veamos esos 6 aspectos que Jesús nos ilustra en cuanto al reino de Dios. Número 1, versículo 21, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El asesinato. Éxodo capítulo 20, versículo 13 y Deuteronomio 5, 17. No matarás. La existencia misma de cualquier orden social que dan peligro a causa del asesinato es lo que está condenado aquí. Si un judío mataba a otro, era costumbre llevarlo arrestado a una corte local compuesta de 7 personas. Pero Jesús ahondó mucho más allá en el asunto. Él prohibió la disposición de matar, no solo el matar, la disposición de matar. Prohibió la ira en el corazón, porque la ira es la raíz que produce como fruto el asesinato. Jesús prohibió usar términos hirientes, no solamente matar, sino usar términos hirientes como necio o fatuo. Es, insultos de grueso calibre que usamos en el día de hoy. En aquella época se decía necio o fatuo. En otras palabras, lo que está diciendo es que debemos evitar cualquier insulto que pueda herir a nuestro prójimo. Los hombres del reino nunca deben ser hirientes u hostiles hacia los hombres por los cuales Cristo murió. En el reino de Dios no es correcto asesinar el carácter de otro o atacar su reputación. No es suficiente el abstenerse del acto de matar. Ahora, si el Rey del Amor reina en nuestro corazón, uno debe controlar el odio de su corazón, debe rehusar tratar a otros de manera despectiva, debe resistir la tentación de asesinar la reputación de otra persona, y el amor en nuestro corazón es la única guía verdadera. Uno debe tomar la iniciativa de la reconciliación con el que nos ofende o a quien hemos ofendido, incluso antes de proceder a la adoración. Los cristianos deben esforzarse por estar en paz y hacer la paz, evitando las cortes para resolver los litigios. Si uno desea ir a la corte, como dice aquí la palabra del Señor, debe estar dispuesto a responder a la rigurosa demanda de la ley, porque va a tener que pagar hasta el último peso. Último cuadrante dice allí, de aquello que se hubiere demandado. Uno no puede adorar porque es muy pobre espiritualmente, a menos que haya ajustado sus diferencias personales con otras personas. En el versículo 22 dice que el enojo no obra la ira de Dios, porque dice que no se enoje contra su hermano. Como dice Santiago, la ira no obra la justicia de Dios. Su hermano es su semejante, su prójimo. También puede referirse a sus compatriotas o a los correligionarios. En el versículo 24 entonces dice, ve primero, reconcíliate con tu hermano. Una cosa nos deja en claro el Señor con su enseñanza en este pasaje, y es el que no esté en paz con su hermano, Mateo 5:22, no puede estar en paz con Dios.
De allí la importancia de lo que el Señor nos plantea en el versículo 23 y 24. Mi ofrenda puede ser muy buena, puede ser mecida y rebosante, puede ser abundante, pero si no estoy en paz con mi prójimo, lo primero que debo hacer es ponerme en paz. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en el cielo perdonará nuestras ofensas. El Señor está más interesado en tu relación con el prójimo que en cuánto dinero puedes llevar al altar. En mi relación con el ofensor debo perdonar si me han ofendido, pero también tengo que dar la oportunidad para la reconciliación a aquel que me ofendió. En otras palabras, el Señor me invita a tomar la iniciativa, cualquiera que sea la situación, o como ofensor o como ofendido. No puedes usar el argumento de no llevar la ofrenda a la casa del Señor porque no estás en paz con tu prójimo. No, es que no debes permanecer en pecado, debes buscar siempre la reconciliación y practicar ambas cosas, el perdonar y el ofrendar. Recuerda que si quieres disfrutar de los detalles del cielo, debes perdonar a los demás para que Dios también te perdone a ti y así tendrás parte con Él en su reino. Pero yo os digo, les recuerdo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es bien sabido por todos nosotros que los escribas y fariseos eran expertos cumplidores de la ley, y a nosotros se nos pide ir más allá de esa misma ley, no desconociéndola, no intentando eliminar o saltar lo que de ella no nos gusta, no tratando de evadirla. Por el contrario, debemos apelar al espíritu de la misma por causa del amor de Dios en Cristo Jesús. Para que reflexionemos en familia, quiero dejarles algunas preguntas para que usted reflexione en familia. Número 1. En su relación con la ley de Dios, ¿ha de abrogarla y vivir independientemente de ella? ¿O ha de interpretarla y por lo tanto aplicarla con sus implicaciones más altas? Número 2. Puesto que es imposible cumplir toda la ley, ¿hay provecho en tratar de cumplir parte de ella? Si es así, ¿por cuánta de ella hemos de esforzarnos? Tercero, poseer una actitud de obediencia a los preceptos del Antiguo Testamento lo capacita a usted para ser mejor ciudadano del reino de Cristo. Le repito, poseer una actitud de obediencia a los preceptos del Antiguo Testamento lo capacita para ser mejor ciudadano del reino de Cristo. Cuarto, ¿es uno justo por observar las reglas externas? Esto era lo principal en los fariseos. ¿Hay algo de malo en el hecho de observar las reglas? Número 5. ¿Puede usted sugerir algunas modernas interpretaciones farisaicas del comportamiento religioso actual? O sea, mencionen entre ustedes, allí los que están estudiando la palabra, si hay hoy en día entre nosotros algunas prácticas farisaicas en nuestro comportamiento religioso. Ahora, no mirando la paja del otro, mirando primero la nuestra. Porque a veces nosotros decimos, es que los católicos son muy tradicionales. ¿Y nosotros? Es que los fariseos hacían esto o aquello, aparentaban y nosotros. Eso es lo que tiene que ver con la pregunta. Bueno, 5 interrogantes para que usted reflexione sobre lo estudiado. Hágalo personal y hágalo en familia. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra en esta hora. Y te recuerdo, bendito Dios y Señor nuestro, la vida de nuestros hermanos que tienen problemas de salud, para que los restaures
en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra nos dice que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo será hecho, y que si lo pedimos en el nombre de tu Hijo, tú responderías. Señor, lo estamos haciendo en el nombre de tu Hijo Jesús, porque nosotros no tenemos ningún mérito, no hay nada en nosotros que merezca ni siquiera tu atención. Por eso estamos apelando a tu amor y a tu misericordia. Gracias una vez más por la palabra reflexionada y ayúdanos, eterno Padre, a obedecerte en todo, Señor. Y para eso ayúdanos con la dirección y guía de tu Espíritu Santo para poder ser cumplidores de tu palabra, ser hacedores de ella y no solamente oidores. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos, que Él les siga bendiciendo día tras día. No olvide continuar conectado para que participe de la alabanza del Señor y luego entonces escuche la predicación de la palabra, que nuestro tema es el tiempo del fin o el fin de los tiempos, el día final. Que Dios te siga dando su bendición y amor en Cristo Jesús. Bendiciones.